Que Dios les bendiga. Alabo a Dios por la vida, por la salud que nos concede, esta gran oportunidad de poder estar delante de su presencia, para poder reconocer delante de Él todos los favores recibidos de su mano poderosa. Agradezco a Dios por cuanto su fidelidad ha permanecido fiel en nuestra vida, ha permanecido fiel en cada uno de nosotros, y podemos decir cuán grande y cuán maravillosas son sus obras en medio de su pueblo, en medio de cada uno de nosotros, en medio de aquellos que le alabamos, en medio de aquellos que le bendecimos en espíritu y en verdad. Quisiera en esta hora compartir, amados hermanos en el Señor, una palabra de nuestro Dios, cual vamos a encontrar ahí en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, en su versículo 11, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amados hermanos, amada hermana en el Señor que me escucha, el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, un joven cual describe o da a entender la Biblia, que era un joven muy tímido, un joven que recién estaba empezando en el gran ministerio cual Dios le había entregado a través del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él gobernara la iglesia, para que él dirigiera un pueblo, para que él pudiese llevar a un pueblo a toda verdad y a toda justicia a través de la palabra de Dios. Pero sabe, amados hermanos del Señor, Pablo daba a este joven Timoteo unos requisitos bien importantes, cual debía tener él para poder guiar el pueblo de Dios, para poder enseñar al pueblo de Dios. Mira, amados hermanos, empieza el versículo 11 a decir, esto manda y enseña. Entonces, amados hermanos del Señor, esto manda y enseña. O sea, Pablo hablaba a Timoteo y le pedía que él ordenara, que él mandara y que él enseñara a la iglesia donde él estaba a cargo, a la iglesia que él estaba liderando. Y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Hoy día el Evangelio, hoy día los caminos de Dios, hoy día la persona que dice ser hijo de Dios, que dice pertenecer a tal iglesia, a tal denominación, ¿sabe qué está pasando hoy día? Que el mundo ya no le cree a la iglesia. El mundo ya no le cree al pueblo de Dios. El mundo ya no cree, amados hermanos del Señor, en el Dios santo y poderoso que nosotros hablamos. Y no es que no crean Dios. El problema no cree en nosotros como seres humanos. No cree en nosotros como personas. Porque nosotros con nuestros labios decimos profesar a Dios, pero con nuestros hechos, con nuestras conductas, hemos negado que conocemos a Dios. Amados hermanos, porque es fácil decir, debemos amarnos los unos con los otros, pero una persona para hablar de amor, él tiene que amar primero. Una persona para hablar de fe, él tiene que actuar en fe.
Una persona para decir que Cristo sana, que Cristo salva, él tiene que haber sido sanado por Dios primero. Él tiene que haber sido salvado por Dios primero. Amados hermanos, porque la gente hoy en día no está creyendo a las palabras que el hombre, que la mujer puede decir, sino en los hechos reales, en los hechos verdaderos. Y Pablo hablaba a Timoteo y decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en primer lugar en palabra. En primer lugar en palabra. Amados hermanos, pero no cualquier palabra, sino que tenían que ser palabras de Dios puesta en los labios de Timoteo. O sea, cualquier cosa que él dijera, cualquier cosa que él enseñara, debía estar basado en la palabra, debía estar basado en lo que la palabra de Dios estaba realmente escrita. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchos, amados hermanos del Señor, saliéndose del contexto de la palabra de Dios, acomodando la escritura de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a su propio corazón. Y la Biblia en Apocalipsis me dice: ay de aquel que le ponga la palabra de Dios y ay de aquel que le saque, porque grande cuenta yo y usted tenemos que dar delante de la presencia de Dios. Y si aún es más serio esto, dice la Biblia que aquel que le ponga o aquel que le quite a la palabra de Dios, también su nombre será borrado del libro de la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que el segundo lugar tenía que ser ejemplo en conducta. Amados hermanos, que el mundo no tuviese nada que decir de él. Y así como el mundo no tenía nada que decir de la conducta de Timoteo, también el mundo que no tenga nada que decir de mi conducta, de su conducta, sino que puedan ver a Cristo en su vida, a Cristo en mi vida, y poder entender y poder comprender de que muchas personas llegan por las buenas conductas del hombre, por el buen ejemplo de la mujer cristiana, del hombre cristiano. Hay mucha gente que llega por eso. Y muchos pueden decir: yo llegué a la iglesia por el hermano Juanito, por la hermana Juanita. Yo llegué a la iglesia no por lo que ellos predicaban con sus palabras, sino con sus hechos y conductas. Ellos predicaban que servían a un Dios real. El tercer ejemplo le decía: sé ejemplo a Timoteo en amor. Mire, amados hermanos, Dios nos ha dado amor, y con el mismo amor que Dios nos amó, nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Vuelvo a decir, la persona que tiene el amor de Dios es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ha sido regenerada por el poder de Dios, es una persona que ha sido cambiada por el poder de Dios. Ahora él refleja en su rostro que Cristo está en su vida, y ese amor de Cristo que está en él también debe entregarla para los necesitados. Lo cuarto le decía: sé ejemplo a los creyentes en espíritu. Amados hermanos del Señor, nosotros tenemos a un solo Dios, que es un solo espíritu. Pero también, amados hermanos, hay diversos espíritus que muchas veces habitan en la vida del hombre, habitan en la vida de la mujer. Espíritus de celos, de envidia, de contiendas, de rencores. Amados hermanos, que muchas veces también manipulan, gobiernan, dirigen la vida del hombre cristiano. Pero vuelvo a decir, eso pasa cuando la persona solamente lleva un cristianismo de una religión, pero nunca ha tenido una relación personal con Dios. Entonces la persona que ha sido cambiada, que aquel hombre que su vida vieja quedó atrás,
ahora vive el presente, ahora vive en Cristo. El Espíritu de Dios es el que debe gobernar su vida, es el que debe gobernar nuestro corazón. Y vuelvo a decir, amados hermanos, como decía el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. También Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en fe. Sé ejemplos a los creyentes en fe. Amados hermanos, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted puede estar enfermo, usted le entrega su necesidad, usted entrega su carga delante de Dios y ahora usted camina como una persona que ha sido sanada, aunque no lo vea en usted, pero por fe en Dios usted cree que está sano. El Señor nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. ¿Cuánta gente hoy día camina en los caminos de Dios con tan poca fe? ¿Cuánta gente hoy día camina en los caminos de Dios? Caminar por caminar, avanzar por avanzar, pero todo esto es acto de fe. Todo esto es acto de confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿dónde está su fe fundamentada? ¿Está puesta en los hombres o está puesta en Dios? ¿Está puesta en los seres humanos o está puesta en el hacedor de la vida? Hoy día el llamado de Dios a la iglesia de Cristo es actuar en fe, en confianza, en esperanza, con la certidumbre de que Dios siempre nos oye, pero que Él responderá a su tiempo y a su voluntad divina. Eso es fe, eso es confianza, eso es esperanza, que aunque no veamos, pero yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios está trabajando, yo sé que Dios se mueve, yo sé que Dios actuará. Amados hermanos, tal como decía el siervo Job, yo sé que Él me levantará del polvo. Yo sé que Él me levantará de donde yo estoy. Eso es fe, eso es confianza, eso es esperanza. No como aquellos cristianos que dicen o les preguntan, ¿cómo está usted, hermana? No, que estoy aquí tan mal, que ya no sé qué hacer, que no tengo esperanza. Amados hermanos en el Señor, cuando yo y usted hemos creído en un Dios grande, y bien dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero para eso hay que tener un acto de fe, una convicción real de que Dios está aquí, una convicción real de que Dios vive. He visto predicadores en la iglesia, en el púlpito, hablar mensajes de sanidad. No es que Dios sanó al leproso, Dios sanó al cojo, Dios dio vista a los ciegos y hablan de esa gran obra que Cristo ha hecho. Y qué bueno que hablen de las obras que Cristo ha hecho, pero después que han predicado dicen, hermano, es que ayer fui al hospital y me encontraron tan mal, es que ayer fui al hospital, ya no tengo esperanza. ¿Qué estás predicando entonces? Si estás hablando de sanidad, porque Cristo tiene que obrar en ti primero. Si estás hablando, amados hermanos, de bendición, es porque Cristo te ha bendecido a ti primero. El Señor nos sea bendiciendo, nos sea ayudando. Amados hermanos, lo último, sé ejemplo a los creyentes en pureza, en otras palabras, en santidad. Amados hermanos, y santidad no quiere decir que usted ande todos los días con una Biblia bajo el brazo. No quiere decir que usted vaya con un letrero diciendo a la iglesia que pertenece. No quiere decir, amados hermanos, de que usted vaya todos los días diciendo al mundo, yo soy evangélico. No, amado hermano del Señor,
Esa santidad Cristo la tiene que ver en usted. Un hombre cambiado, lavado, limpiado en la sangre de Cristo, haya gracia primeramente delante de Dios y después delante de los hombres. Pero cuando usted no haya gracia delante de los hombres, menos va a hallar gracia delante de los ojos del Dios vivo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Amados hermanos, amada hermana en el Señor, necesitamos poder de Dios, necesitamos autoridad de Dios, necesitamos que Él sacuda el polvo de nuestro ser y nos haga reconocer, recapacitar dónde hemos caído, volver a levantarnos y volver a continuar. Pablo hablaba a Timoteo y le decía, entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocúpate de esas cosas. Hoy día la iglesia lo que menos tiempo tiene en preocuparse en la lectura de la palabra de Dios, en preocuparse en la exhortación de la palabra de Dios, en preocuparse en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que menos tiene tiempo el hombre, la mujer, pero sí tiene tiempo para vivir en los deleites mundanales, en las cosas que el enemigo nos ofrece día tras día. En eso sí tenemos tiempo y el tiempo nos sobra para aquello, pero no nos hemos dedicado un tiempo, no nos hemos hecho un hábito de escudriñar la palabra de Dios, porque en ella os parece encontrar o hallar la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde seguía el ser humano? A través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hay muchos que viven caminando a ciegas porque nos seguían a través de la palabra de Dios. Hablan lo que escuchan, hablan lo que otros dicen, pero no hablan lo que el Espíritu pone en sus corazones, porque no hay abundancia de palabra en sus labios. Y bien dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire, amados hermanos, qué grande es esto. Cuando hay alguien que está metido en la oración, cuando hay alguien que está metido en el ayuno, cuando hay alguien que se sumerge en la palabra de Dios, hay muchos que querrán llegar aquí. Y mire lo que Pablo dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, cuando hay un hombre que ayuna, aunque no lo diga que está ayunando, pero se nota. Cuando hay una mujer que ora en la intimidad, no es necesario que diga, yo estoy orando, se nota. Cuando hay alguien que se mete a la palabra de Dios, no es necesario que diga, yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, porque de los que habla su boca es la abundancia que hay en el corazón. Y si habla palabra de Dios, es porque eso es lo que día tras día alimenta su vida. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, hermano. No descuides el don que hay en ti, hermana. Hay muchos que envidian, hay muchos que desean, hay muchos que anhelan tener el don que tú tienes, y tú que lo tienes no lo quieres trabajar para Dios. Hay muchos que dicen, Dios me ha entregado don de profecía, cuando nunca Dios les ha entregado ese don. Hay otros que hacen sanidades cuando Dios nunca les ha entregado el don de sanidad. Y tú que tienes el verdadero
don de Dios, sea profecía, discernimiento, lengua, interpretación de lengua, sanidades, milagros, diversos géneros de lengua. Amados hermanos, si tú tienes ese don, es para que lo trabajes, para que lo ocupes en la obra de Dios, para que lo ocupes en el cuerpo de Cristo y para que seas de bendición a la iglesia de Cristo. Que el Dios de paz nos ayude, que el Dios de paz nos bendiga. Yo no sé, amados hermanos, cómo estás trabajando tu don. Yo no sé cómo tú estás trabajando en los caminos de Dios. Yo no sé de qué forma estás ocupando lo que Cristo te entregó en tu mano. Amados hermanos del Señor, pero sí tengo que decirte que el don no es para negociar con Él. El don no es para tener ganancia deshonesta. El don es para trabajarlo conforme el Espíritu te da y conforme Dios te ordene, Dios te mande, porque cuenta tienes que dar delante de Dios. Hay de aquellos que se han enriquecido con lo que Dios les ha entregado. Hay de aquellos que se han enriquecido por el talento cual Dios le ha dado. Hoy día hay muchos que cobran por cantar, hoy día hay muchos que cobran por tocar, hoy día hay muchos que cobran por ungir, pero hay de aquellos, amados hermanos, porque grande es la cuenta que tienen que dar delante de Dios. Da de gracia lo que de gracia has recibido, pero no utilices un don que Dios te dio para enriquecerte a ti mismo, amado hermano del Señor. Procurad hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe, donde la presencia de Dios espera por ti, donde Él un día te dirá: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios te bendiga, Dios te ayude, te aliento, te animo, te esfuerzo en el nombre de Jesús. Avanzar, a continuar hacia adelante. Y si el tiempo a lo mejor ha sido difícil para ti, si a lo mejor la lucha ha sido más grande para ti, te invito a orar, te invito a fortalecerte, te invito a escudriñar la palabra, te invito a acercarte más a Dios para alabar su nombre, para glorificar su nombre y no para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Aquellos que dicen: no, hoy día voy a ir a la iglesia porque sé que yendo una vez a la semana a la iglesia yo ya soy salvo. Voy a dar mi diezmo delante de la iglesia porque con eso yo ya soy salvo. Voy a hacer lo que el pastor me pide porque en eso ya yo soy salvo. Eso es el sacrificio de los necios. Hacen las cosas para ser aplaudidos por los hombres, pero ser desechados delante de Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere eso de usted. Dios no quiere eso de mí, sino que todos procedamos a la salvación y a la vida eterna. Que Él nos diga: en lo poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios de paz les bendiga, Dios de paz le ayude. En el nombre de Jesús, sea bendecido usted, sea bendecida su familia, sean bendecidos sus hijos y sean bendecidos todo lo que a usted le rodea, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios día tras día gobierne todas las cosas y Él nos enseñe y nos haga comprender y entender dónde mejorar nuestra vida, dónde mejorar nuestros caminos, dónde mejorar para poder llegar honradamente y entrar al reino de los cielos. Que Dios te bendiga grandemente, amado hermano del Señor. Son mis más sinceros deseos. Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la salvación, ya la vida eterna. Es la palabra de Dios de hoy día a favor de cada uno de nosotros. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús.